Muy buenos días, jóvenes de cuarto batch, cuarto perito, espero que estén bien, bastante bien. Hoy tendremos nuestro tema número 4 del curso de programación. Y como recuerdan, pues estamos viendo lo que es ya la programación orientada a objetos. A esto me refiero a que estamos trabajando ya con lo que es clases y métodos. Y pues hoy vamos a ver algo con respecto a los vectores. Anteriormente pues vimos en el primer tema pues sobre los vectores, cómo funcionaban, pero hoy vamos a ver la estructura de datos tipo vectores en C++. Si se acuerdan, pues hemos empleado variables de distintos tipos para el almacenamiento de datos, desde variables de tipo entero, tipo flotante o decimal, tipo cadena de caracteres. Pues en este tema veremos otros tipos de variables que permiten almacenar un conjunto de datos en una única variable. ¿Y cómo es eso? Pues son los vectores. Un vector es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Con un único nombre se define un vector y por medio de un subíndice hacemos referencia a cada elemento del mismo. Por ejemplo, una casa está dividida en varios sitios. Por ejemplo, tiene sala, comedor, cocina, está identificado por un índice, ¿verdad? La variable pues sería que almacena todo pues que está en la casa, pues sería la casa. El subíndice sería si está en el cuarto, si está en la sala, si está en el comedor, si está en el baño y todo esto. Entonces, dice que un vector tiene el mismo nombre, pero tiene diferentes datos dentro y se puede identificar por sus subíndice. Con el único nombre se define un vector y por medio de un subíndice hacemos referencia a cada elemento del mismo componente. Por ejemplo, tenemos aquí una tarea número 4, dice: se desea guardar los sueldos de 5 operarios. Según lo conocido, pues deberíamos definir cuántas variables. Ya lo viejo conocido, pues si queremos guardar 5 sueldos, pues vamos a necesitar 5 variables. Si queremos tener un cierto momento los 5 sueldos almacenados en memoria. Trabajando a la antigua, pues solo con ver que necesitan guardar 5 sueldos, pues si nos viene a la memoria, pues utilizar 5 variables. Pero en nuestro caso vamos a utilizar un vector para almacenar nuestros 5 sueldos, ¿sí? Entonces, empleando un vector solo se requiere definir un único nombre y accedemos a cada elemento por medio del subíndice. Por ejemplo, tenemos acá un vector que se llama sueldo, se llama vector. Y tenemos acá en el sueldo, el subíndice comienza como desde 0. Tenemos el índice 0, el índice 1, el índice 2, 3, 4 y así sucesivamente. El vector tiene único nombre como sueldo. Si se dan cuenta, aquí tenemos guardados en el vector 5 sueldos. El primero de 1200, 750, 820, 550, 490. Y estos pues van a ir almacenados dentro del vector, ¿sí? Y su índice. Si yo quiero tener acceso al tercer sueldo, pues yo tendría que llamar al vector que se llama sueldos, a la variable sueldos del vector, tipo vector, y el índice a donde quiero yo enfocarme, que en este caso pues sería el 2. Pues comienza 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, pues vamos a realizar este programa siempre utilizando ya la programación orientada a objetos, ¿sí? Por medio de clases y métodos. Ya lo he aprendido anteriormente. Y para eso pues vamos a entrar al programa de Dev C++, o en caso de su teléfono pues lo pueden trabajar desde Codec, que ya les había mostrado a ustedes cómo tenían que descargarlo en su móvil. Bueno, vamos a crear un nuevo archivo nuevo, archivo fuente. Bueno, tengo acá pues ya mi tablita para empezar ya a codificar mi programa. Vamos a lo primero, defino mi librería. En este caso, como hay entrada y salida de datos, pues vamos a utilizar la librería Ustream, ¿sí? Vamos a usar la librería Ustream. Librería Ustream. Bueno, ahora pues vamos a definir nuestro using namespace std. Ahora vamos a declarar una clase que se va a llamar prueba vector 1, ¿sí? Entonces vengo acá, le digo class
inicial mayúscula, prueba vector inicial mayúscula también 1. Y esta prueba vector 1, esta clase, pues va a llevar una variable de privada y dos métodos públicos, ¿sí? Entonces voy a declarar acá private, dos puntos, voy a declarar una variable privada que se va a llamar sueldos, de tipo entero, sueldos, y le voy a asignar el tamaño del vector, una variable tipo vector que le dejé 5 espacios para almacenar información, punto y coma. Ahora pues mi variable es de tipo público, que puede tener acceso desde afuera, public, que van a ser mis métodos, y voy a utilizar dos métodos, un método para cargar los sueldos, ya no voy a necesitar parámetros aquí, y voy a necesitar otro método para imprimir los sueldos. Bueno, tengo entonces acá mi clase que se llama prueba vector 1, de una variable privada de tipo vector con 5 espacios que se llama sueldos tipo entero, y otra pues públicas. Declaré dos métodos, uno que se llama un método para cargar y otro método para imprimir. En este caso pues aquí solo estoy declarando, pero todavía no he realizado la función de cada método. En este caso vamos a utilizar dos funciones. Bueno, vamos a programar la función de cargar. En este caso sería el primer método, que sería cargar. ¿Cómo tengo acceso yo a cargar? Pues simplemente pues le digo void el nombre de la clase, que es la clase pues es prueba vector 1, prueba vector 1, ahora dos puntos, ahora el nombre del método, en este caso va a ser la función pues cargar. Cargar. Y bueno, tengo acá pues voy a programar yo voy a programar mi método que es para cargar, y voy a utilizar un for para ir llenando. Voy a utilizar un for para poder llenar mi vector. Voy a poner for, le voy a decir, y voy a declarar una variable una variable de tipo entero que se llame f, que va a empezar en 0 porque el vector comienza en 0. Comienza en 0, y cuando f sea menor o igual a 5, que finalice cuando f sea menor o igual a 5, y que vaya en aumento. Recuerden que en for siempre tenemos el inicio, el final y el paso, o sea, cómo quiero que vaya mi ciclo. En este caso esta variable va a empezar en 0. Esto me va a servir como para ir navegando los índices de mi vector. Va a comenzar en 0. ¿Por qué en 0? Porque si recuerdan, pues acá comienza desde el índice 0, por eso le puse 0. Va a comenzar en 0, va a terminar cuando sea mayor a 5, porque 5 es el tamaño del vector, y quiero que vaya de 1 en 1 en aumento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer durante este ciclo? ¿Qué es lo que va a realizar? Simplemente voy a ir pidiendo cada uno de los datos. Entonces seguimos acá con los vectores. Vamos a utilizar este for para llenar el vector de 5 elementos. Recuerden que un for pues es un ciclo repetitivo en el cual pues nos va a servir para llenar nuestro vector, ¿sí? Y por cada vuelta que dé pues va a pedir que ingrese el valor del sueldo. Code acá dentro del for pues va a ir todo lo que va a realizar por cada vuelta que dé, y vamos a pedirle que ingrese el valor de los sueldos. Ingrese valor del sueldo. Vamos a hacer aquí dos puntos, punto y coma, el end para el salto de línea,
y luego lo vamos a ir agregando. Cada vez que agregue, pues lo vamos a agregar al vector que se llama sueldos, y todo lo que contenga F, ¿sí? Entonces tenemos acá que cada vez que agregue, tenemos aquí la prueba vector 1 y vamos a llamar al método cargar. Tenemos un for que inicia en 0 y termina en 5 porque vamos a ingresar 5 sueldos y que va a ir en aumento. En este caso F va a ser nuestra guía, nuestro índice, donde va a ir ingresando el valor del sueldo, y cada sueldo que se ingrese lo va a ir guardando en el vector sueldos y en cada posicionamiento. Por ejemplo, en la primera vuelta F vale 0, por lo tanto lo va a guardar el primer dato en la posición 0. En la segunda vuelta, cuando ya valga 1, porque aquí va en aumento, pues ya lo va a ingresar en la posición 1, que es lo que teníamos acá en nuestro folleto. En la posición 0 pues ingresa el primer sueldo, en la posición 1 pues ingresa el segundo, así sucesivamente hasta que termine el ciclo cuando F sea menor a 5. Cuando supere esto, pues simplemente el ciclo se va a finalizar y pues ya vamos a tener ingresados los 5 sueldos en nuestro vector, ¿sí? Entonces seguimos acá pues ya terminamos nuestro primer método. Ahorita ¿qué nos queda? Pues crear el otro método para poder imprimir nuestros datos del vector. ¿Cómo se crea? Pues vamos con el void, ponemos el nombre de nuestra clase, que se llama prueba vector 1. Ahora pues llamamos al otro método, que va a ser imprimir. Estamos. Bueno, aquí vamos a abrir llaves. Ahora, ¿qué va a hacer nuestro método imprimir? Va a ir mostrando el listado de los sueldos, ¿sí? Y vamos a mostrarle un mensaje que diga listado de sueldos. Ends para el salto de línea. Pero en este caso mejor lo vamos a dejar así normal, sin el end. Acá voy a crear un cout y vamos a ir poniendo el salto de línea de este lado, de esta forma. Diagonal N, recuerden que es el salto de línea. Punto y coma, no voy a dar un error. Bueno, voy a utilizar un ciclo for para ir navegando mi vector e ir imprimiendo los datos de cada uno del vector. ¿Cómo lo genero? Bueno, vengo y le digo, voy a declarar un for, una variable de tipo entero que le voy a poner nombre f en este caso, que va a inicializar en 0, y luego cuando f sea menor o igual a 5, vea que es parecido al for de arriba, porque en lugar de meter datos vamos a imprimirlo, y vamos a utilizar el for para navegar nuestro arreglo y que vaya en un aumento. Bueno, ahora, ¿qué va a realizar por cada vuelta que dé mi ciclo? Le voy a decir de que me imprima el vector sueldos con el posicionamiento de f. O sea, voy a imprimir la posición cuando f valga 0, va a imprimir el sueldo en el índice 0, el sueldo del índice 0, el sueldo de cuando valga 2f del índice 2, de 1, de 2, de 3, 4 hasta 5, hasta que finalice mi ciclo. Va a imprimir todo lo que es los datos de mi arreglo, ¿sí? Ahora pues le vamos a hacer un salto de línea acá para que no quede todo junto. Diagonal N para que no nos quede todo junto.
y voy a poner el cengage. Esto pues para cambiar mi dato. Y otra vez cengage. Bueno, entonces ya tengo programado mi método para cargar los datos al vector y mi otro método para imprimir los datos que tenga cargado el vector. Este me sirve para navegar y guardar en el navegador, en el vector, y este for me sirve para navegar e imprimir cada valor de mi vector, usando el for para navegar cada uno de los subíndices de cada vector. Entonces tengo acá esto. Ahora pues, ¿qué me falta? Pues generar mi método principal, mi main, el inicio del programa, y le voy a decir int main y acá pues le voy a en la clase prueba vector se lo voy a asignar a una variable que se llame pb1, prueba vector 1, ¿sí? Entonces acá, que le estoy diciendo, pues simplemente que le estoy asignando la clase prueba vector 1 que está ahí arriba, se lo asigné a una variable que se llama pb1. Ahora pb1 va a ser mi clase, entonces digo pb1 punto cargar. Llamo al primer método que me va a servir para cargar los datos, y ahora pues llamo también al segundo método. En este caso se va a llamar imprimir, para imprimir y luego pues el return 0. Bueno, entonces aquí tengo mi programa principal. Cuando ejecute mi programa pues va a empezar primero a leer esto, y ya pues va a ir cargando cada uno de ellos, que va a llamar al método cargar y luego al método imprimir. Y veamos, aquí pues no debería darnos errores. Vamos a ejecutarlo, compilar y ejecutar. Y bueno, le vamos a poner el nombre. En este caso pues le vamos a llamar tarea 4. Tarea 4. Le voy a dar clic en guardar. Aquí pues me tiro mi primer error. Vamos a ver dónde está el error. Falta el punto y coma acá. Ahora sí, volvemos a ejecutar, compilar y ejecutar. Y pues tenemos acá ya al inicio de nuestro programa, dice ingrese un valor, ¿verdad? En este caso pues voy a ingresar el valor de 1700. Ingreso otro valor, vamos a poner 2000. Otro valor, le vamos a poner 3500. Recuerden que son 5 sueldos. Ahorita voy a poner la de 1800 y 4800. Aquí debería terminar mi ciclo, y si dan cuenta terminó el ciclo y me dice listado de sueldos. Me imprimió 1700 desde aquí arriba, 2000 del segundo, 3500 del tercero, 1800 del cuarto y 4800 del quinto. Y pues acá pues así es como podemos navegar nosotros en nuestro arreglo, en nuestro vector, perdón, y pues ir navegando. Entonces con eso finalizamos lo que es nuestra tarea número 4, que incluso pues aquí ya está el código para que ustedes solo lo hagan y se puedan guiar. Recuerden que la tarea pues es de que lo hagan en el teléfono o en la computadora, y pues marquen las capturas a Classroom del código y de el código ya ejecutado como aparece acá, ¿verdad? ¿Sí? Otra de las cosas, para que ustedes no se den copia, vamos a utilizar esto. Cada vez que ustedes hagan un programa pues vamos a incluir en la parte de arriba un encabezado. El encabezado pues simplemente va a ser sus nombres. Por ejemplo, ¿cómo puedo poner yo comentarios acá? Pues simplemente utilizo asterisco numeral, perdón, diagonal numeral. Aquí escriben ustedes su nombre, por ejemplo, nombre. En este caso yo estoy aquí Marlon. Bueno, Reyes. Y cierro con numeral y diagonal. ¿Bien? Entonces con esto yo genero pues un comentario. Yo aquí pues si quiero ponerle más abajo, aquí pongo aquí tarea número 4, programación.
programación y cierro con asterisco y diagonal. Entonces todo lo que esté acá diagonal asterisco y asterisco diagonal, pues lo va a tomar C++ como un comentario y lo va a excluir. Eso no lo va a tomar, sino que va a agarrar solamente el código. Entonces con esto pues voy a ver que ustedes no se dieron copia y que cada quien pues trabajó su programa en el teléfono. Si yo lo ejecuto, pues no pasa nada, se sigue ejecutando, ya que los comentarios lo omite C++, pero tiene que ir acá, ¿sí? Y bueno, entonces hasta acá el video del día de hoy y pues nos vemos en el próximo.